Damos la cordial bienvenida a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales. Una vez más, tenemos una cita con el Señor. En esta tarde y noche estaremos presentando una enseñanza en la que involucra cuatro situaciones que están aconteciendo en la iglesia cristiana en los últimos tiempos. Ellas son el legalismo, ecumenismo, humanismo y liviandad. Les damos pues la bienvenida. Vamos a nuestras Biblias, a Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vayamos a las Biblias, capítulo 2, versículos del 1 al 4, para dar principio a esta enseñanza. Legalismo, ecumenismo, humanismo y liviandad en la iglesia cristiana. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero Padre, bajo tus mandatos, Señor, tratamos de estar con este cuerpo de muerte, Señor. Pero tu misericordia es más grande, Padre, que nos permite pronunciar tu santa palabra, Señor. Te pido en esta tarde, Señor amado, como siempre lo has hecho, Señor mío y Dios mío, guíame en tu enseñanza, Padre, para que puedan escuchar los que están en el otro lado, Señor, y puedan entender lo que tú tienes para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor. Amén. Vemos cómo en la iglesia primitiva entraron malas prácticas, doctrinas, herejías. Desde ya, en sus inicios, hermanos, no se digan en estos días. ¿Cuál fue el apóstol que más habló de edificar y trabajó para edificar el cuerpo de Cristo? Sin minimizar a los otros apóstoles, fue Pablo. Pablo fue el gran edificador de tiendas. Pero a Pablo, cuando iba a morir, ahí se le empieza a hacer un hueco en la red a Pablo. Ahí queda esa abertura. Observen ustedes la última carta de Pablo, que es el testamento de Pablo, y lo que es la primera carta a Timoteo. Ahí ustedes se van a darse cuenta de lo que Pablo dice. Vamos a primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice: como te rogué que te quedases en Efeso, a Timoteo que se quedase en Efeso. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que economía de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Vemos
vemos que Pablo en esta primera carta a Timoteo muestra que comenzó a haber un problema en Efeso. Personas que enseñaban diferente doctrina. Y él tiene que dejar, hermanos, a Timoteo. Él no pudo quedarse. Él tuvo que dejar a Timoteo. Si ven ese hueco que ya va quedando, para que mande a las personas que no enseñen diferente doctrina. Eso fue en Efeso, cuando Pablo se despedía de los santos en Efeso. En Hechos de los Apóstoles dice, en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, dice: yo sé que después de mi partida, cuando se despedía de Efesos, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y efectivamente, cuando tú ves el mensaje a Efeso que Dios da por Juan en el Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia en Efeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 2, versículo 5, es que Juan fue el que tuvo que completar toda la Biblia. El que completa la Biblia es Juan. Además, en sus últimas cartas son aquellas en que Juan trata el gnosticismo, trata las herejías, es decir, aquella red que se había reventado de los pescadores. El que la remienda es Juan. Juan es el que trata el asunto de los ebionitas, diciendo que Jesús realmente vino en carne y que es Dios, porque unos negaban la divinidad, otros negaban la humanidad. Los ebionitas negaban la divinidad. Entonces Juan tiene que decirles que en el principio era el Verbo y que el Verbo era Dios, era con Dios, y que el Verbo era Dios. Y ahí está cubriendo ese aspecto de la divinidad. Pero Cerinto, un heresiarca, negaba la humanidad, decía que era una especie de fantasma. Eran los llamados doceístas, como el gnosticismo, lo que viene de la palabra griega dokesis, que quiere decir apariencia, porque decían que Jesús apenas había tenido la apariencia de un hombre, como un fantasma, pero que no había sido un hombre. Y Juan dice que él vino en carne. Dice que el que no confiesa que él vino en carne es el anticristo. Veamos que Juan es el que está reventando la red que las falsas doctrinas y herejías rompen. El sentir que tiene la iglesia cristiana, la misericordia de Dios es infinita, hace nuestra la responsabilidad para con las almas del pueblo de Dios, nuestros seguidores, y para con la verdad de Dios primeramente, nos veamos animados por el deseo de elevar una breve pero tajante voz de advertencia. Si esta es una advertencia contra estos males antagónicos que podemos ver claramente operando entre los cristianos de la actualidad. Se trata de legalismo, ecumenismo, humanismo por un lado y la liviandad por el otro. En la Iglesia de Cristo, en cuanto al primero de estos males, trataremos de librar a las preciosas almas de un estado legal, el cual, a la vez que deshonra a Dios, subvierte por completo la paz y la libertad de las mismas. Hemos procurado presentar la libre gracia de Dios
el valor de la sangre de Cristo, la posición del creyente delante de Dios en perfecta justicia y aceptación en Cristo. Estas preciosas verdades, cuando se aplican al corazón por el poder del Espíritu Santo, harán libertad y nos darán esa libertad de toda influencia legal. Vamos al desarrollo de la palabra. Legalismo. Vamos al legalismo. En sí, esta palabra no está en la Biblia, pero la postura legalista hace ver erróneamente el verdadero propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo. Les invito a que vayamos a Gálatas capítulo 3 y leamos los versículos 23 al 25. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El legalismo convierte al creyente cristiano en un adicto y manipulador de un sistema de reglas, leyes y argumentos y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual, y sutilmente se aleja de la gracia suprema de Dios. El verdadero cristiano aprende a través del Espíritu Santo a ser misericordioso unos con otros. Dice en su palabra recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones en Romanos capítulo 14 versículo 1. Sustituir los preceptos de Dios por leyes inventadas por el hombre, como lo hicieron los fariseos, es un grave error. Creer que guardar cualquier ley lo hace a uno recto a los ojos de Dios, en lugar de reconocer la necesidad de tener fe en Jesucristo, es legalismo. Ahora vamos a ver un ejemplo para tener una comprensión más amplia. Amén. Vamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Jesús les llamó hipócritas a los fariseos, porque aparentaban ser justos, pero su corazón estaba lleno de maldad. Los legalistas creen que poseen la verdad y atacan a todo aquel que no esté de acuerdo en sus interpretaciones o creencias, mas defienden su verdad contra toda clase de artimañas.
El legalista también tiene orgullo espiritual, porque el legalismo es una combinación peligrosa de la ignorancia con el orgullo espiritual. Fíjese en los fariseos. Eran legalistas religiosos que habían logrado desarrollar un método de interpretación de los libros de la ley, la cual requería práctica minuciosa y detallista. Y para llegar a la santidad, los fariseos confiaban en su conocimiento meramente intelectual, en su interpretación tradicional de las leyes de Dios, y se consideraban a sí mismos justos, exaltándose por creerse más buenos, o más santos, o más religiosos, o más sabios que los demás. ¿Se dan cuenta? Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo el Espíritu Santo puede convencer a los hombres de su pecado, convenciéndolos del error. Por eso debemos pedir revelación a Dios, que toda obra oculta dentro de la iglesia se manifieste, y que todo lo que se hable en tinieblas se proclame en las azoteas. El cuerpo de Cristo no puede ser alcahuete de ninguna doctrina que no sea el Evangelio de Jesús, de Cristo. Por lo cual, ser vigilantes con celo santo. Si Jesús perdonó en su tiempo a los fariseos que a gritos proclamaban: crucifícale, ¿nosotros qué? Misericordiosos también. El apóstol Pablo nos advierte del legalismo en Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Vayamos a Colosenses a ver esta advertencia que nos hace el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? 21, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los legalistas pueden parecer justos e espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios, porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Para evitar caer en la trampa del legalismo, podemos comenzar por asirnos firmemente, agarrarnos a la palabra del apóstol Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a la palabra. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, santo es el Señor. Y recordar el ser misericordioso especialmente hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 4. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Aquí es necesaria una palabra de precaución.
Mientras que necesitamos ser misericordiosos unos con otros y tolerantes sobre desacuerdos y asuntos disputables, no podemos aceptar la herejía. Somos exhortados a contender por la fe que una vez nos fue confiada a los santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si recordamos estos lineamientos y los aplicamos en amor y misericordia, no caeremos ni en el legalismo ni en la herejía. Dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Continuemos con el ecumenismo. Ahora bien, el ministerio de la reconciliación que Cristo dio es una labor que fomenta el diálogo con Dios y con la humanidad. Teológicamente, el mensaje de la reconciliación del hombre con Dios es una razón de la existencia de la Iglesia. Por eso es fundamental que la Iglesia tiene la obligación de tratar este tema, ya que este movimiento nace en la cuna del protestantismo. El ecumenismo viene desde tiempos remotos. Es bíblico el ecumenismo. Se ha discutido en la Iglesia evangélica por varios años si es bíblico o no es bíblico. Si es bíblico el ecumenismo, lo veremos a continuación. En el movimiento de la Reforma del siglo XVI se adoptó un principio: que la Biblia sea la única regla y norma de fe y conducta a la que debemos regirnos y apegarnos. Hoy esto ha dejado criterios formados para juzgar lo que es y lo que no es bíblico. Pero también debemos advertir, queridos hermanos, que hay muchos que tuercen la palabra con dolo o por ignorancia. La palabra ecumenismo viene del adjetivo griego oikoumene, que significa el orbe habitado, donde se esconde la palabra globalización, unión, etc. En el diccionario Evangelio de la Teología Bíblica se define el ecumenismo como el esfuerzo organizado para lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos. A nivel internacional, el Consejo Mundial de las Iglesias representa el ecumenismo al declarar su propósito de esta manera: el Consejo Mundial de las Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y por ende procuran responder juntas a su vocación común, a la gloria de Dios, único Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermoso es esto. Pero entre la grey de Dios, para tener una clara idea, es necesario regresar a la historia de la Iglesia, a las sendas antiguas.
El periodo que abarca la Iglesia Apostólica también se le denomina era apostólica, que abarca aproximadamente desde el año 33 después de Cristo al 90 después de Cristo. Para su entendimiento se mencionan las etapas de organización, transición y expansión. En el documento lucano se notan algunas de las características del movimiento apostólico en pro de la unidad. Se caracteriza por ser la unidad de un corazón y de un alma. Se debe notar que en el documento lucano de los Hechos nunca se utiliza el término oikoumene. Nunca, hermanos. Para describir la acción de unidad de los primeros creyentes, sino koinonía, hermanos. Esa es la palabra. Ahí está la clave. La diferencia entre oikoumene y koinonía. Koinonía, comunión entre los hermanos. Y su organización en este periodo abarca desde el año 30 después de Cristo al 37 después de Cristo. Este es el lapso de los miembros de la iglesia. Eran estrictamente judíos. Los gentiles estaban excluidos. Para esos días Jerusalén era el centro de la fe cristiana. En el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, capacitándolos para la expansión. Cada persona tuvo en estas fiestas, cada persona que estuvo en estas fiestas entendió su lengua materna. La diversidad hizo posible la unidad, porque todos confluían a un mismo nombre. Esta comunidad se caracterizó por la oración, la unidad, la perseverancia, la obediencia a la doctrina y gobierno de los apóstoles. Pero las serias persecuciones que ellos sufrían en ese tiempo vinieron a contribuir, porque no hay mal que por bien no venga, a los cristianos. Vinieron a contribuir a que el Evangelio se expandiera por todos los lugares donde los cristianos se refugiaban. Cristianos que se refugiaban hablaban de la palabra de Dios. Diversas manifestaciones del poder de Dios eran hechas por los apóstoles. Esto contribuyó para que la iglesia experimentara un vasto crecimiento numérico. Se expandió en número. Algunas de sus actitudes de koinonía, unidad en comunidad, se podía apreciar en este tiempo. La vida comunal hacía que cada persona vendiera sus posesiones y donaba el dinero. Ellos donaban el dinero. Para la causa común. Testimoniaban por su praxis, por lo que tenían dentro de su corazón. Sus vidas eran atendidas según sus posibilidades. Así los apóstoles se dedicaban a la oración y a la palabra. Esto lo podemos verificar en Hechos capítulo 6 y Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 10. No había entre ellos ningún necesitado. Lo vemos en Hechos capítulo 4 versículo 34. En Hechos versículo 4 capítulo 34. También la doctrina apostólica. En Hechos capítulo 2 versículo 42 nos dice lo importante de este asunto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Más tarde la doctrina que practicaban fue regulada en el Concilio de Jerusalén. Hubo un gobierno representativo por los apóstoles.
milagros poderosos. Estos creyentes tenían un sentido dinámico de la presencia del Espíritu Santo. Dios se revelaba en estos milagros poderosos, de magnitud sobrenatural, señales y maravillas, como promesas a su palabra. Marcos capítulo 16, versículo 17, la promesa de Jesucristo: y aún mayores harás. En Juan 14, versículo 12, se cumplió el ministerio de los apóstoles y de la iglesia. Una agradable coinonía se saboreaba en la comunidad de los primeros creyentes. El término coinonía es el que más se usaba para describir la armonía unánime, para describir la unión de los creyentes de esta iglesia. Lucas resume esto en las siguientes palabras: perseveraban unánimes, comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Hechos capítulo 2, versículos 46-47. Si usted lee, entenderá mejor. Sigamos. En los últimos años del primer siglo, la iglesia fue saturada por la influencia de malos maestros que con sus diversas doctrinas desafiaron la coinonía de la iglesia de Dios, creando grupos con diversas clases de doctrina. Varios de sus elementos que enriquecían su unidad se vieron menguados, como por ejemplo el amor, la verdad divina, la sabiduría divina, la humildad. En lugar de estos elementos surgieron divisiones y un total anarquismo. Apocalipsis, este documento del año 96 después de Cristo aproximadamente, da una idea de la condición de la iglesia de aquellos días. La iglesia había alcanzado la cúspide de poder y de gloria, fortaleza numérica. Su calidad espiritual había mermado. El apóstol Juan menciona algunos datos de la condición real de la iglesia. Había flexibilidad ortodoxa. Existía en la iglesia cierto grado de complacencia, flexibilidad al tratar con la doctrina ortodoxa frente a doctrinas falsas. Entre ellas estaba el legalismo, la cual ya hicimos mención, el judaísmo también, que fue una de las fuerzas que paulatinamente se involucró en la iglesia. La frialdad espiritual, el amor frío se apoderó de la iglesia en esa época. También los falsos apóstoles, los nicolaitas, la doctrina de Balán, etc. La aceptación de filosofías paganas aceleró la decadencia espiritual de la iglesia. Entrando también el abuso de autoridad. Ya para el año 100 después de Cristo, los gentiles sobrepujaron membresía de la iglesia. A medida que el tiempo pasaba, el gobierno de la iglesia fue controlada por individuos que fomentaron la dictadura. Esto destruyó ciertos elementos espirituales que se mencionaron anteriormente, alterando la unidad existente. Este gobierno vino a ser controlado, fíjese bien, por obispos y hombres de gran autoridad, contribuyendo una jerarquía. Aquí es cuando el creyente tiene que tener cuidado y darse cuenta cómo se está metiendo el ecumenismo antibíblico en contra de la iglesia cristiana, desviándole de los principios de coinonía, pilares que sustentaba la iglesia primitiva, llevándole a una generalidad que nada tiene que ver con el concepto que antes vimos, el ecumenismo, porque a partir de que Roma se involucrara
en esto, cuando digo Roma me refiero a la Iglesia Católica, principal entidad que promueve este movimiento doctrina. Lo que ellos quieren es llevar a la Iglesia de Cristo a una globalización, porque ellos manejan como ecumenismo a un movimiento que tiende hacia la unidad o solidaridad en la vida y en la obra cristiana, entre comillas, en todo el mundo, trascendiendo las diferencias de credo. Escuche bien, diferencias de credo, liturgia y forma eclesial, iniciado en la conferencia de Edimburgo en el año de 1910. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que no importando el credo, ya sea budista, hinduista o musulmán, cualquier tipo de liturgia, usted tiene que compartir, unirse con ellos. ¿Se da cuenta de la diferencia que hay? Cuando el cristianismo en su esencia es cristológico, y a través del Evangelio seguir los pasos y las enseñanzas de Jesucristo. Quiero manifestar una cosa que es de suma importancia en este tema. Es que ni el judaísmo, escuche bien, ni el judaísmo en sí nada tiene que ver con el cristianismo. Pero sin embargo existen ya iglesias cristianas mezcladas con doctrinas judaicas, las llamadas iglesias de apertura, la nueva era, etc. La Iglesia Católica misma, a través de su líder máximo, en un ecumenismo religioso, ahí está el Papa, con el imán, con el Dalai Lama, con los brujos de Togo, con la sacerdotisa, la diosa Shiva, ungiendo al Papa en la frente y el Papa recibiendo el signo de adorador de Shiva en la frente. ¿Se da cuenta, querido hermano? ¿Este ecumenismo es cristiano? No, de ninguna manera. Nosotros debemos abrazarnos con el hombre que ha tenido un genuino arrepentimiento, y esto ha llevado a una convicción de pecado, y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vivir buscando santidad. Ahora continuemos con el humanismo. A pesar de tantas enseñanzas históricas, de las que emanan de la propia palabra de Dios, el pensamiento humanista que fue mimetizado entre el pensamiento cristiano, hoy muchos no anuncian el arrepentimiento que Cristo mandó a anunciar, sino que anuncian un amor de Dios incondicional y un evangelio basado y pensado en el bien del hombre, que se acerca para recibir bendiciones en lugar de acercarse en busca de la salvación a base del arrepentimiento de su alma perdida. En este otro evangelio de nuestros días, el hombre es su centro. El evangelio es un método de solución a sus problemas, y Cristo, podríamos decir, es un Papá Noel que les ayuda a alcanzar sus deseos. La publicidad que se hace del evangelio es: ven a Cristo si tienes problemas, que Él te soluciona. O vivir con Cristo es vivir mejor. Dios te ama. Sí, Dios me ama y yo también me amo. Maravilloso. ¿Qué debo hacer?
También los sueños de muchos consisten en el plan maravilloso que Dios tiene para sus vidas y en cómo desarrollarla mejor. Y para esto necesitan, por supuesto, la instrucción de sus ungidos cada domingo, cosa que les esclaviza. Las reuniones y las estrategias giran en torno a Él. Bien, la bendición y la aceptación ya no se reúnen para conocer la voluntad de Dios y ser instruidos en ella. Tampoco la reunión gira en torno a Cristo, sino a el grado de los presentes que asisten a recibir. Luego de un breve sermón positivista, buscando no a Cristo, sino bendición, unción o autoridad delegada por entre comillas, este Dios. No es, por lo tanto, su depravación lo que les preocupa, ni su riesgo eminente de condenación eterna, como tampoco el precio que Cristo tuvo que pagar, sino cómo alcanzar la prosperidad o vida que se merecen según ellos. Al haber sido constituidos hijos de Dios a causa de su elección, tampoco les quita el sueño sus pecados, sino su falta de suerte para lograr sus sueños. Y sin embargo, siguen pensando haber sido constituidos hijos de Dios. Es habitual encontrar ministerios especializados en alcanzar metas o éxitos, como también algunos más osados que proponen romper sus propios límites a causa de sus maestros. Toda su preocupación está en las cosas de esta vida, de este mundo, y de cómo lograr alcanzar el éxito. Evidentemente el centro es el hombre, cosa que proviene del humanismo. Así la oración penitente y humilde se convirtieron en oraciones de autoridad y poder. Ya no ruegan a Dios por gracia o misericordia, sino que son mandamases a que ocurran las cosas. También están los que buscan el avivamiento, ya que creen que allí encontrarán más beneficios, como bendiciones, o tal vez algún mega ministerio. Algunos hasta colocan luces de colores en sus altares, o en un fondo decorado acorde a sus sueños y música alegre para lograr una felicidad dominguera, una fiesta dominguera que genera adicción al culto, no porque aman al Señor, sino porque tienen un esparcimiento a su vida rutinaria. Lo importante en el pensamiento humanista es que el hombre se sienta bien, como ya lo pueden ver. Él es el centro y propósito de este evangelio, y no es el Dios que envió a su Hijo en sacrificio. La generación de estos tiempos no se cree depravada, no, ha sido enseñada en su verdadera condición, sino cree que solo tienen algunos defectos que le impiden la bendición, y son llamados cristianos carnales, hermanos. Mire esa palabra, cristianos carnales. Este es el resultado
de mentalidades humanistas que creen que Dios es la persona ideal para ayudarles a vivir mejor y no su Salvador. Los humanistas basan su moralidad e ideas sobre la justicia en la inteligencia crítica, sin ayuda de las Escrituras, en las que los cristianos confían para el conocimiento de lo verdadero y lo erróneo, el bien y el mal. Y aunque los cristianos desarrollan y utilizan la ciencia y la tecnología, los cristianos estoy hablando, para los cristianos estas herramientas son para utilizarse en el servicio del hombre para la gloria de Dios, mientras que los humanistas ven estas cosas como instrumentos para alcanzar fines humanos sin referencia a Dios. ¿Cómo debería responder un cristiano al humanismo? Permiso, hermano. Pregunta, ¿cómo debería responder un cristiano al humanismo? Cualquier forma legítima del humanismo debe ver la plena realización del potencial humano en la sumisión de la mente y la voluntad humana a la mente y la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y hereden la vida eterna como sus hijos. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este humanismo que ha llevado a una progresiva descristianización de Occidente es de la libertad sin gracia. Con el Renacimiento el hombre comienza a ver su propio destino y su propia libertad desligados de los vínculos de la gracia, es decir, del plano divino. Para el hombre la libertad es un privilegio que él pretende realizar por sí solo. A él solo le compete ya crear su propio destino. A él solo le corresponde intervenir como un Dios mediante un saber dominador que absorbe en sí mismo y que supera toda necesidad de la conducta de su propia vida. Así el hombre moderno que surge en los últimos tiempos lleva consigo este pecado de soberbia. Quiere prescindir de Dios. En efecto, a medida que la razón sustituye a Dios y el saber científico se extiende, la crisis interna del hombre se hace más profunda. Humanismo cristiano, que se define como integral o teocéntrico. Este tipo de humanismo reconoce que Dios es el centro del hombre. Implica el concepto cristiano del hombre pecador y redimido, y el concepto cristiano de gracia y libertad, la base sobre la que se apoya el humanismo teocéntrico. Es una concepción del hombre como dotado de razón, cuya suprema dignidad consiste en la inteligencia, como hombre libre, individuo en relación personal con Dios, cuya suprema virtud consiste en obedecer
voluntariamente la ley de Dios. Voluntariamente, hermano, la ley de Dios. Como criatura pecadora y herida, llamada a la vida divina y a la liberación, aportada por la gracia, cuya suprema perfección consiste en el amor. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El humanismo antropocéntrico, cree que el hombre es el centro del hombre, ya lo hemos dicho, hermano. Por ende, de todas las cosas, implica un concepto naturalista del hombre y de la libertad. Si este concepto es falso, se extiende porque el humanismo merece el hombre de humanismo inhumano, hermanos. Este humanismo se convierte en humanismo inhumano y su dialéctica debe ser considerada la tragedia del humanismo, porque el enfoque ya no está en el hecho de que nuestros pecados van en contra de un Dios santo y que la cruz es el único remedio. En cambio, el mensaje es más liviano, podríamos decir, usando a Jesús como un medio para tener una vida feliz y exitosa. Él es visto como un medio para nuestros fines egoístas. Todo gira alrededor de que nuestros beneficios, ¿qué puedo obtener de ellos? Y este pensamiento, ya con este pensamiento, ya aparece el pecado de la codicia, hermano. Mire cómo se va entretejiendo toda esta telaraña a través del humanismo. La tecla de la industria publicitaria. Ya lo hemos dicho, todas estas cosas son negativas, hermanos. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos, viendo lo oscuro y enfatizar solamente las cosas que vienen del cielo a través del Espíritu Santo. Continuamos, hermano. Los apóstoles no fueron así, hermanos. Ellos predicaban pecado, justicia y juicio en una manera muy directa y punzante, que dolía lo más íntimo de nuestras entrañas, porque Dios no se preocupa por la felicidad del hombre en primer lugar. Él está mucho más preocupado por nuestra santidad. Él llora y suspira viendo que su novia, la iglesia, se vuelve abierta para el engaño. Pero para muchos predicadores, gracia y bendición son la receta para el éxito. Y muchos caminan ahora por ese camino ancho y seductor. Un buen número de ellos incluso han aprendido a levantar su voz de una manera que usted piensa que están predicando de una manera poderosa y desafiante. Pero cuando usted examina qué están diciendo realmente, normalmente es solo fórmula de bendición y emoción, un humanismo total. La iglesia que se alimenta de una dieta espiritual de azúcar y fantasía, pronto se volverá terriblemente cómoda y llena de liviandad. El apóstol Pablo escribió
porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Nunca había habido un tiempo en la historia cuando esta escritura se cumplió de manera más abierta que hoy. Entonces, ¿qué hará Dios acerca de ello? Lo que siempre hizo, hermanos. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Él va a encontrar a algunos nadies, algunos que no son ni tomados en cuenta, esos nadies escondidos en alguna parte, y los pondrá en el horno de fuego en el desierto por un tiempo, y los entrenará para que aparezcan en un tiempo como este, el que estamos viviendo. En el momento apropiado, ellos aparecerán de la nada y hablarán una palabra penetrante: arrepiéntase. Un hombre como Elías era inclinado a ser drástico, radical, posiblemente a veces violento, y la multitud curiosa que se juntaba para verle obrar, pronto le acusaba de extremo, fanático, negativo, y en cierto sentido tenía razón. Él fue sin doblez, severo, sin temor, y estas eran las cualidades que las circunstancias exigían. Él ofendía a algunos, atemorizaba a otros y enajenaba a un buen número, pero él sabía quién le había llamado y a qué fue enviado. Su ministerio estaba dirigido a la emergencia, y este hecho le marcaba como diferente, un verdadero hombre al servicio de Dios. Entremos a tratar, hermanos, la liviandad como último punto. Vamos a nuestras Biblias a leer un pasaje duro, pero es necesario, hermanos. Jeremías capítulo 6, versículos del 10 al 14. Mientras usted busque en sus Biblias, yo me tomo un poquito de agua. Jeremías capítulo 6, versículos del 10 al 14. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ponga atención, hermano, en estas escrituras. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incursisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. 11. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle
y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. 12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. El 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Santo Dios, qué palabra tan fuerte, hermano. Voy a repetir el 14, hermano. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, hermano. Esta es la palabra clave, con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. En Jeremías, capítulo 8, versículos del 9 al 12, lo repite todo el concepto que acabamos de leer. Pero en el 11, vuelve y dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El Espíritu Santo ha querido que se repitan 2 veces este versículo en la Biblia, dándole así, hermanos, un énfasis de suma importancia a este tema. Tal como sucedía en el pasado, sucede ahora, hermanos. Hay muchos que corrompen la palabra de Dios y la manejan con engaño. Fue así de una manera en especial en la época del profeta Jeremías. Si lee usted sus profecías, verá que nadie ha hablado más en contra de tales ministros que Jeremías, y especialmente aquí en el capítulo del cual ha sido tomado el texto. Habla severamente contra ellos, los acusa de varios crímenes, particularmente los acusa de avaricia, porque dice en el versículo 13: desde el más chico hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cómo han traicionado a las pobres almas? Dice: y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. El profeta, en el nombre de Dios, había denunciado que había guerra contra el pueblo. Les había estado diciendo que su casa quedaría desolada y que el Señor visitaría la tierra trayendo guerra. Por tanto, dice en el versículo 11: estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. El profeta presenta un estruendoso mensaje, podríamos decir terrorífico, a fin de que se espanten, de que hagan conciencia, de que hagan conciencia de lo que se les está hablando y sientan algo de convicción y se arrepientan. Pero los que estaban en los púlpitos se dedicaron a callar las convicciones del pueblo.
Y cuando sufrían y sentían un poco de espanto, preferían tapar la herida, diciéndoles que Jeremías no era más que un predicador entusiasta, que era imposible que hubiera guerra entre ellos, diciendo al pueblo: paz, paz, cuando el profeta les decía que no habrá paz, que no hay paz. Cuando el pueblo comenzaba a mirar al cielo por el peso de sus conciencias, preferían acallar sus convicciones y decirles que ya no eran lo suficientemente buenos y que ellos estaban bien, o que Dios les amaba. Y por supuesto a la gente, por lo general, le encanta que sea así, escuchar estos halagos. Nuestros corazones son muy traicioneros y terribles, y terriblemente impíos, podríamos decir. Nadie, sino el Dios eterno, sabe lo traicionero que son. ¿Cuántos somos los que clamamos paz, paz a nuestras almas, cuando no hay paz? ¿Cuántos hay que ahora están profundamente sumergidos en sus impurezas y pecados? Sin embargo, se jactan de que son cristianos, pero no tienen paz en su interior. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es de suma importancia saber si podemos hablar de paz a nuestros corazones. ¿Qué debe suceder en ustedes antes de que puedan hablar de paz a sus corazones? Esta pregunta es importante. ¿Qué debe suceder en ustedes antes de que puedan hablar de paz a sus corazones? Primero, antes de poder hablar de paz a sus corazones, deben sentirse obligados a ver, obligados a percibir, obligados a llorar, obligados a lamentar sus transgresiones contra un Dios santo, puro y verdadero. ¿Qué dice su palabra? El alma que pecare, esa morirá. No solo debemos cumplir algunas cosas, sino que debemos cumplirlas todas, y debemos perseverar en cumplirlas, de manera que la menor desviación despierte nuestra conciencia y clamemos pidiendo perdón. Por lo tanto, antes de poder hablar de paz a sus corazones, tienen que estar completamente convencidos, sí, hermanos, convencidos que es una desgracia separarse del Dios viviente. Quiero, hermano, en donde usted está, que se conteste en su interior estas preguntas, ahí dentro de su corazón. ¿Sucedió alguna vez que el recuerdo de sus pecados le causó dolor? ¿Fue una carga de sus pecados demasiado intolerable como para pensar en ellos? ¿Consideraron alguna vez que la ira de Dios podía caer sobre ustedes con justicia debido a sus transgresiones contra Dios? ¿Hubo algún momento en su vida cuando se arrepintieron de sus pecados? ¿Han podido decir alguna vez: los pecados sobre mi cabeza son demasiado pesados para cargar? ¿Han sentido alguna vez algo así? ¿Sucedió alguna vez algo así entre Dios y el alma de ustedes? Si no, en el nombre de Jesucristo, no pueden hablar de paz. No a sus corazones. No lo hagan, porque no tienen paz. Porque la paz que del Señor
Es una paz que escapa a la comprensión humana. Por lo tanto, antes de poder hablar de paz a sus corazones, sus convicciones tienen que ser más profundas. ¿Y cuál es? Me refiero al pecado original. Esa corrupción original que cada uno de nosotros acarreamos en sí mismo. Si miramos hacia nuestro interior, veremos bastantes lascivias y el temperamento del hombre contrario al temperamento de Dios. Hay orgullo, malicia y deseos de venganza, vanagloria. Todo proviene de nuestros corazones y todo viene heredado del primer padre Adán, que después de caer de las manos de Dios cayó en las del diablo. Que el Señor lo reprenda. Cuando el pecador despierta por primera vez, empieza a preguntarse: ¿cómo es que llegué a ser tan malvado? ¿Cómo es que llegué a ser tan malvado? El Espíritu de Dios entonces interviene y muestra que por naturaleza no tiene nada de bueno en él. ¿Han sentido y experimentado estos algunos de ustedes? ¿Han sentido que no tenemos nada de bueno en nosotros? Para justificar qué pasa sobre ustedes, la condenación de Dios, que son por naturaleza hijos de ira y que Dios puede en su justicia rechazarlos, aunque en realidad nunca lo han ofendido en toda su vida, pero por herencia. Escuche bien, por herencia. Si alguna vez han sentido una auténtica convicción, si sus corazones fueron verdaderamente quebrantados, si el yo realmente les ha sido extirpado, habrán visto y comprendido esto. Porque estoy convencido de que el pecado original es la carga más grande del verdadero convertido. Porque muchas veces nos preguntamos: ¿por qué soy así? Esto entristece siempre al alma regenerada, al alma santificada. El pecado que mora en el corazón es la carga de la persona convertida, es la carga del verdadero cristiano. Este clama continuamente: oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta corrupción que mora en mi corazón. Esto es lo que más perturba a la pobre alma. Y por lo tanto, si nunca sintieron ustedes esta corrupción interior, si nunca pensaron que Dios podría maldecirlos justamente, entonces, mis queridos hermanos, no pueden hablar de paz al corazón. ¿Qué puede haber en nuestras obras para recomendarnos a Dios? Nuestra persona se encuentra por naturaleza en un estado no justificado. Merecemos ser condenados 10.000 veces y más. ¿Y qué son nuestras obras? Por naturaleza no podemos hacer nada bueno. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Alguien dijo: quiero arrepentirme, y mis lágrimas quieren ser lavadas en la preciosa sangre de mi querido Redentor. Nuestras mejores obras no son más que pecados espléndidos.
Tiene que haber una convicción profunda antes de que se les pueda quitar su fariseísmo. Es el último ídolo que se le quita a sus corazones, el orgullo de nuestro corazón. No nos deja someternos a la justicia de Jesucristo. Pero entonces, antes de poder hablar de paz a sus almas, hay un pecado en particular por el cual deben estar ustedes muy preocupados, pero me temo que a pocos de ustedes se les puede ocurrir de cuál se trata. Es el pecado reinante, el que aflora en el mundo cristiano. No obstante, el mundo cristiano casi nunca piensa en él. ¿Y cuál es? ¿Cuál es este pecado? Es el cual muchos de ustedes no se sienten culpables. Vamos a ver, es el pecado de la incredulidad. Antes de poder hablar de paz a sus corazones, deben estar compungidos por la incredulidad, hermanos, que hay en nuestros corazones. Porque es verdad que el diablo, que el Señor lo reprenda, cree más acerca de la Biblia que la mayoría de nosotros. Cree en la divinidad de Jesucristo. Eso es más de lo que creen muchos que pretenden ser cristianos. Así es, hermanos, es la verdadera verdad, es la realidad. Cree y tiembla. Y esto es más de lo que hacemos muchos de nosotros. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿les mostró Dios alguna vez que no tenían fe? ¿Les impulsó alguna vez a lamentar un corazón duro de incredulidad? ¿Ha sido alguna vez el lenguaje de sus corazones decir: Señor, dame fe, Señor, capacítame para creer en ti, Señor, capacítame para llamarte mi Señor y mi Dios? ¿Los convenció alguna vez Cristo de esta manera? ¿Los convenció alguna vez de su incapacidad de acercarse a Cristo, haciéndolos clamar a Dios que les diera fe? Si no, no hablen de paz a sus corazones. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cansados, que os haré descansar. Esa es su palabra. Esto alienta a todos los cansados y cargados, pero la promesa es para los que vienen a Él y creen, haciéndolo su Dios y su todo. Antes de poder tener paz con Dios, tenemos que ser justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar capacitados para aceptar a Cristo en nuestros corazones. Debemos dar cabida a Cristo en nuestras almas, a fin de que su justicia sea nuestra justicia, para que sus méritos sean imputados a nuestras almas. Pidámosle al Señor nuestro Dios que vengan pastores que confronten al pecado, exaltar al Salvador y promover la santidad. Mis queridos hermanos, debemos mantener un andar dócil, íntimo con el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros perdemos nuestra paz por nuestro andar indisciplinado. Alguna cosa u otra se interpone entre Cristo y nosotros y caemos en la oscuridad.
Una cosa u otra nos aparta de Dios. Y esto entristece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos deja liberados a nuestros propios recursos. ¿Por qué? Porque Él se aleja. Permítame, querido hermano, pues exhortarles a ustedes que tienen paz con Dios, que se cuiden de no perder esta paz. Es cierto que una vez que están en Cristo no pueden apartarse permanentemente de Dios. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, pero aunque no puedan apartarse permanentemente, sí pueden apartarse desastrosamente y pueden vivir el resto de sus días con huesos rotos. Cuídense de retroceder en el nombre de Jesús. No entristezcan al Espíritu Santo, porque puede ser que nunca en su vida recobren su bienestar. Nuestros corazones son tan impíos que si nos descuidamos, si no nos mantenemos continuamente en guardia, nuestro impío corazón nos engañará y desviará. Será triste ser objeto del azote de un padre que corrige. También les exhorto a llegar a un acuerdo con Jesucristo, a fin de que Dios more continuamente en sus corazones, edificando sobre una fe basada en la unidad con Cristo, sabiendo que somos de Dios, y de esta manera andar en la consolación del Espíritu Santo y ser edificados. Jesucristo recibe muchas heridas en la casa de sus hijos, los cristianos. Discúlpeme, mi hermano, por ser específico y un poco duro, pero me entristece más que Jesucristo sea herido por los de su propia casa, la iglesia, que por sus enemigos. No podemos esperar otra cosa de los deístas, pero el hecho de que los que han sentido su poder se aparten y no anden en la vocación a la que fueron llamados, causan con ello que la religión de nuestro Señor sea un objeto de desprecio, que sea la comidilla para los paganos, su nombre sea vituperado. Les ruego por Cristo, si conocen a Cristo, que permanezcan cerca de Él. Si Dios les ha dado paz, mantengan esa paz, fijando sus ojos en Jesucristo a cada momento. Si tienen paz con Dios y sufren tribulaciones, no teman, porque todas las cosas obran para su bien. Si sufren tentación, no teman, si Él ha concedido paz a sus corazones. Todas las cosas resultan para bien. Ustedes ministros carnales, ustedes hipócritas que asisten a la iglesia, reciben y comparten los sacramentos, leen sus Biblias y nunca han sentido el poder de Dios en sus corazones. Ustedes que son profesores formales, que son paganos bautizados, despierten y no descansen en ese fundamento falso que están. No sigan entretenidos en su Sodoma y queriendo permanecer ahí. Les ruego a ustedes, déjense tomar la mano como lo hizo Lot para dejarse guiar del ángel al ofrecerle apartarse de ese lugar. Queridos hermanos, corran, apártense, corran, apártense a Jesucristo para salvar sus vidas. Vuelvan a un Dios sangrante, corran a un trono de gracia, ruéguenle a Dios que quebrante sus corazones, ruéguenle a Dios que los convenzca
de su fariseísmo, porque no pueden estar curando la herida de mi pueblo con liviandad, y peor aún hablarles de paz cuando no la hay. Es tiempo de orar. Dios tenga piedad de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, y que sea entendido por tus hijos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Bendice, Padre Santo, a todos los que escuchan, Padre. Oh Dios misericordioso, derrama, Padre, tu Espíritu sobre todos los que te aman, Padre Santo. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor, amén. Gracias, hermano.